Pulso Saludable, hoy nos acompaña... 4 de la tarde con 45 minutos de este 28 de abril de 2022. La temperatura, ven, se los dije, ya subió porque Lupita ya está aquí, 31 grados centígrados. Nos estamos asando aún con todo y el ventilador. Ya se encuentra conmigo a través de la plataforma de Zoom y le agradezco mucho a Darina García Toledo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde también estudió filosofía. Ha centrado su labor en los derechos humanos y en el derecho al acceso a la información pública y transparencia. De 2009 a 2011 fue colaboradora de investigación en el Congreso del Estado de Michoacán. De 2012 a 2015 se desempeñó como asistente legal en temas sobre nacionalidad e identidad en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Después de eso, su trabajo se enfocó en litigio estratégico contra conflicto de interés y publicidad ilegal y estrategias legales para el control del tabaco en la Fundación Interamericana del Corazón. También trabajó para el Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mi queridísima Darina, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Hermosa, muy buenas tardes. Hola Liliana, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Gracias, corazón. Pues cuéntanos, por favor. Ayer yo platicaba en la mañana que se llevó a cabo esta presentación de este corto del conflicto de interés, pero cuéntanos, por favor, de qué se trata este documental Intereses detrás del humo. Tú estabas ahí, como fungías como parte de la pues mesa de ceremonia, ¿no? Y bueno, en realidad yo no fui una de las entrevistadas, que fueron a las personas que participan directamente dentro del documental. Yo participo dentro de la coordinación del proyecto, es más bien yo estoy detrás de cámaras. Claro. Y pues bien, este documental trata justamente de explicar qué es el conflicto de interés de manera general a la población, pero de manera específica a las personas tomadoras de decisiones en este país, ¿no? Y a las personas que realizan investigación o que intervienen dentro de las políticas del control del tabaco en México. Claro. De eso trata. Y qué es, para que la gente lo entienda o lo entendamos bien, qué es el conflicto de interés. Voy a ser muy breve, hay una explicación mucho más extensa dentro de nuestra página que puedan visitar, perdón, que es contraconflictointerés.org, pero el conflicto de interés, como su nombre lo dice, es cuando los intereses particulares de una persona tomadora de decisiones o de un investigador o de un funcionario público entran en conflicto con el interés de una colectividad, en este caso de la población mexicana. Sí. ¿No? Hay un conflicto de interés porque cuando estos intereses privados afectan, en este caso del control del tabaco, la salud de los mexicanos, ¿no? Al favorecer políticas que son contrarias a la salud. ¿Y cuál sería este punto álgido o este foco rojo del conflicto de interés entre las tabacaleras cuando llega el tema del lobbying o estos pues intereses a través de las diferentes estrategias o a través de las diferentes propuestas en materia de salud pública que se quieran gestionar y de pronto ellos, ¿no? Están ahí tratando de involucrarse con los tomadores de decisiones y de pronto estos pues en el camino pudieran cambiar su opinión, dado que estos intereses de pronto de las tabacaleras pudieran ser muy convincentes, ¿no? Sí, claro. Bueno, creo que en principio hay que hacer una diferenciación en lo que es la interferencia de la industria, que son todas las acciones que va a realizar la industria para posicionar sus productos para obtener un beneficio propio, ¿no? Esas son acciones directas de ellos. Y ya la cuestión entra en conflicto de interés cuando los tomadores de decisiones, por ejemplo, los legisladores, ya empiezan a favorecer esos beneficios a la industria, ¿no? Y los intereses de la industria siempre van a ser contrarios a los intereses de la población, en este caso hablando específicamente de la industria tabacalera, porque trabajan con un producto que daña la salud de los mexicanos, ¿no? Entonces,
aquellos legisladores o aquellos investigadores que hagan caso o convivan con las decisiones de la industria van a tener necesariamente conflicto de interés porque pues, los intereses de la industria siempre van a ser contrarios a los intereses de la salud de la población. Claro. Y entonces, ¿de qué forma podemos evitar? No sé si nada más esto corresponde a los tomadores de decisiones, a la gente más cercana involucrada en el tema, o en general todos los ciudadanos podemos eventualmente evitar estos conflictos de interés. Como comentaba también, no solamente atañe a los legisladores, ¿no? Atañe a las personas funcionarias públicas, a las personas tomadoras de decisiones y a los investigadores, ¿no? Para contrarrestarlo creo que es importante informarse primero porque hay mucha desinformación. Como se platicaba ayer en el documental, muchas veces las personas, los legisladores y las legisladoras no saben que están entrando en un conflicto de interés, porque no necesariamente tiene que ver con un pago o con una transacción monetaria. Hay otro tipo de acciones, ¿no? Claro. Y para contrarrestarlo, pues eso, es importante primero estar informados y segundo, señalarlo, denunciarlo y para eso pueden entrar a la página a hacer su denuncia. Y justamente, ¿dónde podemos conocer más del conflicto de interés? Y esta página que dices para poder hacer una denuncia que me imagino que puede hacerla cualquier ciudadano. Claro que sí, es dentro de la página contraconflictodeinterés.org. En la parte de hasta abajo, bueno, no hasta abajo porque hasta abajo vienen nuestros logos, pero hay una parte donde dice cómo contrarrestar el conflicto de interés. Ahí están los formatos de declaración de no conflicto de interés, que eso es importante para los investigadores, para las ONGs y para los funcionarios públicos, ¿no? Personas funcionarias públicas, para que declaren que no tienen conflicto de interés al hacer su toma de decisiones o al redactar artículos, ¿no? Está también la parte de denuncia para que nos informen, para que denuncien y juntos podamos pues atacar estas situaciones y los protocolos de actuación que justo y el documento breve para legisladoras y legisladores para que se informen al respecto. Entonces es www.contraconflictodeinterés.org. ¿Algo más, hermosa, que consideres de importancia mencionar en esta tarde en Pulso Saludable? Pues solamente decirles a la población que por favor sean parte de esto, que sí nos ayuden, que es trabajo de todas y de todos para poder pues pelear contra esto. Claro, ¿y dónde podemos ver este cortometraje o documental? La gente, digo, ayer me tocó verlo, pero la gente que quisiera revisarlo, ¿dónde lo puede encontrar? Intereses detrás del humo. Claro, sí, se va a subir a la plataforma y también se va a compartir en nuestras redes de Salud Justa. Claro. MX y de México Saludable. Pues a ver si nos mandan una copia para que nosotros a través de Pulso Saludable podamos hacer lo propio y compartirlo también, mi queridísima Darina. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, hermosa, ten excelente tarde y mejor fin de semana. Gracias a ti, bonita tarde. Gracias, Bye. gracias, Darina. Ahí la voz de Darina García Toledo, le decía yo, licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás, quien nos platicó sobre este tema de la presentación ayer del cortometraje Intereses detrás del humo, que habla del conflicto de interés. Si usted quiere apoyar a esta iniciativa, puede visitar www.contraconflictodeinterés.org. Conflicto de interés es
un concepto que últimamente ha retomado como mucho vuelo, pero existe desde siempre. Y es básicamente que una persona que participa en una toma de decisión no lo hace desde un punto de vista objetivo, sino lo hace desde una posición en donde esa decisión puede beneficiar o afectar sus intereses personales. El conflicto de interés tiene acciones que son directas y acciones que son indirectas. Entonces, cuando tú lo ves de manera directa es como muy fácil de reconocer porque involucra lo que son los pagos, a lo mejor servicios, y que es muy fácil, hay una transacción. Pero también las partes indirectas son muy importantes y es como donde se vuelve no tan claro, porque puede pasar, es de, bueno, a mí me invitaron a una cena o me invitaron, no sé, a algún viaje, pero yo no les prometí nada. Esa parte que es justo donde nos regresa la parte de parece interferir, porque ya mi juicio va a estar nublado. Si tú eres muy amable conmigo, si tú, no sé, cada vez que nos vemos es como, no sé, me das algo, a lo mejor yo nunca te prometí nada. En el momento que la industria llegue conmigo, después de haberme paseado en primera clase o de haberme llevado a sus instalaciones en Suiza y me piden algo, yo voy a sentir esa necesidad de retribuirles. Lo más común, lo que podemos ver más fácil es como todo el lobbying que se hace con diputados y senadores. Yo creo que eso es como lo más claro, ¿no? Que directamente quieren tener una injerencia en las leyes, en qué pasa y qué no pasa. Entonces creo que eso es como uno de las más claras, ¿no? Que vas como, que te puedes dar cuenta que te hacen generalmente, pues no sé, que te separan un poco a lo mejor del grupo y, oiga diputada, oiga senador, mire, pues, y es justo esto, ¿no? Te hacen una invitación. Pero tú como funcionario, como diputado, como senador, o etcétera, no deberías de permitirles que se acerquen a ti, porque bien que mal, qué buena intención puede tener la industria del tabaco, ¿no? O sea, es una industria conocida porque mata a la mitad de sus consumidores, es como, no debería de haber, y mucho menos en cosas de leyes de salud. Mira, la industria tabacalera, como muchas industrias, lo pueden hacer de forma directa, es decir, con sus representantes registrados ante la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Y también lo pueden hacer de manera más disfrazada, que es como está sucediendo actualmente. Es decir, utilizan a organizaciones de la sociedad civil, y pongo así sociedad civil porque son organizaciones que lamentablemente están recibiendo financiamiento de la industria tabacalera. Son organizaciones que se autodenominan pro consumidores o pro vapeadores, que se están acercando a los legisladores con evidencia científica falsa o no conclusiva, es decir, no se ha demostrado que ciertos productos sean buenos o malos para la salud. Entonces manipulan a los diputados o a los senadores y de esa manera influyen la agenda legislativa. Incluso también en el caso de México se utiliza a organismos empresariales como la Coparmex o la Canacintra, que son estas organizaciones que representan a varias empresas, y estas organizaciones se acercan a los legisladores con evidencia también falsa y busca manipular la toma de decisiones del proceso legislativo. Y creo que hay, pues desafortunadamente, mucho desconocimiento de los compañeros senadores, en donde pues en muchas ocasiones se cometen errores en donde nosotros no debemos de tener un acercamiento directo, y menos cuando estamos hablando de que participamos en comisiones muy específicas. Yo, por ejemplo, participo en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Economía, en la Comisión de Salud, y esas tres comisiones prácticamente interactúan precisamente en este tipo de discusión, y bueno, pues ahí yo tengo la oportunidad de ver cómo son recurrentes los argumentos que dan muchos senadores, que son primordialmente pues ahora sí que dados por la industria, ¿sí? Tratan de convencer precisamente a los senadores que el producto no es malo, tratan de convencer que la industria aporta un IEPS muy importante, cerca de más de 40,000 millones de pesos. Hablan de que la industria
siembra en ciertos estados una cantidad muy importante y pagan sueldos justos, pero no hablan de que el Estado gasta el triple de lo que recibe precisamente del IEPS. No se habla de cuántos muertos hubieron precisamente ahorita después de la desgracia que tuvimos de la pandemia del COVID, precisamente con la gente que era fumadora y los índices tan altos que representaron precisamente una gran parte de la muerte de muchos mexicanas y mexicanos. Desde el momento que empezamos a trabajar sobre esta iniciativa, luego el dictamen, pues ellos tienen ya su modus operandi en el Parlamento con los cabilderos. Y cuando yo me di la tarea de impulsar este dictamen, pues trabajaron fuertemente pagándole a las personas para que hicieran plantones fuera de la Cámara de Diputados e incluso en mi propio domicilio, en mi casa de enlace legislativa, en mi municipio. También se acercaron personas diciendo que le íbamos a quitar el trabajo y que yo estaba haciendo una propuesta negativa en contra de la economía de los pequeños comerciantes. Tenemos una industria tabacalera que es especialista en interferir en el proceso de diseño, implementación e incluso evaluación de las políticas públicas para el control del tabaco. Y lo hace directamente, pero también con aliados. Creo que no hay industria que tenga más cabilderos en el Congreso que la industria tabacalera. Y todos estos procesos, ¿no?, que deberían estar sin conflicto de interés, la industria tabacalera los pervierte. Se acerca a decisores públicos, a funcionarios, entonces tratan de concentrar esos esfuerzos en estos decisores públicos que son tan importantes para el avance de las políticas, los pervierten desafortunadamente y tenemos incluso a veces regresiones. No puede ser que un interés mercantil, comercial, no puede ser que el lucro esté por encima de la salud y no se apruebe al vapor sin que los legisladores conozcan el fondo y estos detalles, ¿no? Y ya para que dejen de estar molestando, pues jeringando, porque hay que andar cuidándolos son como la humedad, se meten por todos lados. Llega al Senado como Cámara Revisora una iniciativa, una minuta ya aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados la semana pasada, que propone una reforma a la Ley General de Control de Tabaco. Los dos elementos principales de esta reforma son establecer espacios 100% libres de humo, 100% libres de humo de tabaco, y lo segundo, regular de manera estricta la publicidad, propaganda y patrocinio de los productos del tabaco. Insisto en que el Convenio Marco para el Control del Tabaco es un tratado internacional, es de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano, pero se abandonó durante el sexenio 2012-2018. Con esta reforma a la ley nos ponemos más o menos al día y ojalá que en el Senado de la República exista el consenso para evitar cualquier distracción. Sabemos que hay una reserva que ha sido presentada por un senador y esa reserva surgió un poco mágicamente la semana pasada, cuando sabemos que cabilderos de Philip Morris International estuvieron rondando el Senado, para decirlo con toda y absoluta claridad. ¿Quién es el senador que está en contra? Es el senador Fósil, así se apellida, no crean que… Él es el que ha presentado la reserva y hoy será discutido, es el primer punto de la agenda del Senado hoy día.
El convenio marco de la OMS para el control del tabaco fue firmado y ratificado por México desde el año 2004. Una de sus obligaciones más importantes viene en el artículo 5, en la fracción 3, en la cual se establece que las políticas de salud pública relativas al control del tabaco deben estar protegidas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera. Una investigación que fue publicado un paper con todo esto de COVID. No sé si lo supieron, pero muchos investigadores empezaron a publicar que no era como claro, ¿no? Que parecía incluso que el fumar o el vapear te protegía, ¿no? Entonces todos así como, esto está muy raro, ¿no? O sea, sabemos que el tabaco está relacionado con casi todas las enfermedades que podamos pensar que están a nivel de vías respiratorias, entonces era muy extraño. Y curiosamente salió un caso que involucraba investigadores mexicanos, de hecho, en un journal de Respiratory Health, creo, en donde decían que justo el fumar, pues prácticamente protegía, ¿no? Entonces, claro, fue así de, ok, está todo muy raro. Tiempo después, de hecho, ese artículo fue retractado. Y yo creo que te retracten un artículo como investigador es como de las cosas más terribles, porque quiere decir que hubo un error, ¿no? O sea, ya para que una revista te baje el artículo es porque hubo algo ahí. Entonces, al final resultó que lo habían bajado porque algunos de los investigadores no habían reportado que trabajan para la industria. Los lineamientos de cómo interferir no salen de la oficina de México de las empresas tabacaleras. Sale de sus oficinas centrales, corporativas, por ejemplo, salen de la oficina que tiene British American Tobacco en el Reino Unido, y también salen de las oficinas en Estados Unidos de Philip Morris International. De ahí salen las directrices, las estrategias que van a seguir para influir de manera negativa en los procesos de tomas de decisiones en todo el mundo y concretamente en México. Está evidenciado que en los lugares donde hay menores reglamentos o menores políticas para contrarrestar el tema de corrupción o de conflicto de interés, es donde también la industria o las empresas se aprovechan para hacer esa interferencia. México, como casi todos los países del mundo, México no es ajeno a lo que se sucede en el escenario internacional. No hay ningún país en materia de control de tabaco que pueda decir que está blindado totalmente de la interferencia de la industria. No hay, no existe. Básicamente, la respuesta como más simple sería perdemos años de vida saludable, ¿no? Eso es una parte, pero también el hecho de estar permitiendo que la industria tome, o bueno, que esté metida en la toma de decisiones para salud pública, pierde autonomía, ¿no? Y eso creo que es crucial no perderla, y más cuando estamos hablando de la población, porque no es nada más que se afecte el fumador, se afecta al fumador y se afecta a la gente que está a su alrededor, se afecta a familias. Hay tantas enfermedades que se dan debido al consumo de tabaco que realmente es preocupante, o sea, y estas enfermedades tienen una carga enorme en tanto monetaria como de vida, ¿no? O sea, vivir años o tener un EPOC o tener un cáncer derivado al consumo de tabaco que va a salir carísimo y que realmente nuestro sistema de salud no está preparado. Creo que una cosa que podemos hacer y que podría cambiar las reglas del juego, no nada más para el control de tabaco, sino en general para el diseño de política pública y en particular en política pública de salud, porque implica la vida de las personas, es involucrarnos más en de dónde vienen la información que nos están allegando y quién podría beneficiarse o perjudicarse de cierta decisión y por qué, y entonces por ende inferir un poco más sobre lo que me están diciendo. Las personas tomadoras de decisión no están obligados a saber todo, no están obligados a tener toda la película completa. Lo que sí están obligados es a documentarse sobre la decisión que van a tomar. Entonces, verificar la evidencia, verificar quién es el mensajero, de dónde viene el producto informativo que te están ofreciendo, esa sí es una responsabilidad de los tomadores de decisión. Ellos pueden hacer muchas cosas para protegerse de caer en un conflicto de interés, ¿no? Y eso es, creo que, una responsabilidad que sí tienen. No la de saber todo, pero sí la de tomar la decisión de la mejor manera, con la mejor información y documentarse lo mejor posible. Al momento de documentar casos en México, también hemos incluido algunos que son representativos
en la región de América Latina. Todo eso nos interesa. ¿Por qué? Porque lo queremos documentar para mostrarlos, para evidenciarlos, para exponerlos, que tenga costos, incluso políticos, el actuar en contra de los intereses de salud pública y a favor de sus intereses privados. Incluso, como comentaba, pueden ser personales, familiares, de amigos, pero en eso sí estamos como muy concentrados en poder documentar, en poder activar esta indignación pública que nos parece que es muy importante para que después evitemos otros potenciales conflictos de interés, ¿no? Esa es como una manera incluso de educar, ¿no? Desde sociedad civil, cómo podemos educar a nuestros representantes, a nuestros decisores públicos, a nuestros funcionarios, para que eviten esas actividades que son riesgos potenciales de conflicto de interés y en los cuales la industria es muy hábil, es experta, ¿no? Tiene cualquier cantidad de recursos económicos para contratar agencias de cabilderos, y eso también es, creo que, muy importante en lo que hacemos desde Salud Justa, que nosotros desde la posición en la que estamos podamos defenderlo y evidenciarlos, ¿no? O sea, a ellos les molesta cada vez que ellos salen con alguna mentira y nosotros mostramos con evidencia científica, independiente, sin conflicto de interés, que lo que están diciendo no es cierto. Ellos de alguna manera como que se retraen, pero para volver a atacar. A veces la industria tabacalera actúa como Joseph Goebbels, ¿no? El gran ideólogo de la propaganda nazi. Ellos piensan que una mentira, si se dice 1000 veces, se puede convertir en una verdad. Nosotros tratamos de desenmascarar eso, y para nosotros es algo muy importante.